la escuchan siempre al spot publicitario de Estudio Jurídico La Morada, y además porque es funcionaria del área Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Sunchales. Y el otro día me contó de una jornada muy interesante la doctora Monticoni, que queríamos venir a ampliar. Justo aprovechamos que está de visita en la ciudad de Ceres para traerla aquí a los estudios. ¿Cómo te va, Yanina? Qué gusto que los visites. No, el gusto es mío. Siempre digo de venir y por una cosa o por otra, Sí. nunca puedo. Bueno, sos una funcionaria. Todo lo que sea seguridad es una función de 24 horas. Sí, sí, 24/7. Pero bueno, también es la responsabilidad que uno asume cuando justamente tiene la oportunidad, porque es eso, la oportunidad de ocupar este tipo de cargos o de puestos. Es así. Bueno, ¿cómo están hoy ahí en Sunchales? ¿Cómo está tu área? Y en Sunchales, la verdad es que nosotros, bueno, tenemos un observatorio de seguridad democrática donde mes a mes nos reunimos con el Consejo Ejecutivo Consultivo de Seguridad, es decir, con todas las fuerzas de seguridad, comisiones barriales y demás, para mostrar justamente los datos que relevamos del Observatorio de Seguridad. Son los datos delictivos, donde justamente esa información nos sirve no solamente para generar una estrategia de patrullaje, sino también para generar campañas de prevención. Ajá. Nosotros lo que veníamos, o lo que pudimos ver en realidad cuando empezó la pandemia es cómo mutó el delito a lo que son los delitos cibernéticos. Ajá. Encontramos una gran cantidad de estafas, una suma muy grande, y al principio de la pandemia nos llamaba la atención que lógicamente eran las víctimas eran personas entre los 40 y los 60 años, Claro. pero ahora nos encontramos con que arranca de los 18 años. Y Ya no hay edad para estafarlos. No. Incluso nos pasa de que son personas que, aparte de tener conocimiento, trabajan sobre cuestiones que tienen que ver con ciberdelitos. Claro. Entonces, es un problema importante que tenemos hoy en día. Respecto del delito robo, no tenemos, gracias a Dios, subas respecto de robo calificado y demás, pero sí de hurto, que es el descuido en la vía pública. Sí. A ver, yo lo veo acá, como lo veo en Sunchales, la gente que se baja y deja la llave en la moto, las bicicletas sin candado, las motos sin candado, dejan las motos en marcha, autos en marcha. Y bueno, eso sí. lógicamente Ese es el delito lo tenés. oportunismo. Sí, Ese delito está. sí. Y estoy segura que acá también y peor. No, por eso mismo, que de recién charlábamos con vos, Yanni, fuera de micrófono, y decíamos que hay muchas cosas que hasta indignan, lo volcás en la red, pero no lo denunciás en una comisaría. Sí. ¿Viste? Sí, por eso nosotros dentro del observatorio, una de las cifras que tomamos son todos los datos de los medios de comunicación. Es un problema porque sabemos también que los medios de comunicación, sobre todo en épocas electorales, tienden a generar noticias falsas, pero absorbemos esa información porque preferimos tomar datos de más a no tenerlos. Sabemos también que hay mucha gente que no quiere ir a la comisaría. Ajá. Entonces no se denuncia. Y esa información a nosotros nos sirve porque es la cifra negra, que es lo que nos da la disidencia respecto de los datos que trae policía a la mesa del Consejo de Seguridad sobre los que tenemos nosotros. ¿Qué hacemos? Nosotros vemos en un medio de comunicación una denuncia, generalmente llamamos al vecino, vemos qué es lo que pasó, si hizo la denuncia o no. Esa es su Le tarea. ayudamos para que pueda hacer la denuncia, Claro, le explicamos claro. algún medio de prevención y bueno, trabajamos de esa manera. Es un observatorio interesante, que vos puedas hasta inclusive encontrar la denuncia de la persona que la hace en una red social o en un medio de comunicación, no es un dato menor, Yanina. No. Parecería que nosotros estamos a años luz de Ceres a Sunchales y estamos acá a 120 kilómetros, digo. Pero eso, ¿cómo lo fueron implementando? ¿Cuánto tiempo llevó a aceitar el observatorio? En principio esto nace con un plan integral de seguridad, que es una ordenanza que se sanciona en el año 2008. Dentro del plan integral de seguridad hay diferentes estrategias y ahí es donde se crea el observatorio de seguridad. ¿Por qué un observatorio? ¿Cómo podés vos medir de una manera objetiva que tenés muchos o pocos delitos y qué tipos de delitos son? Claro.
Con la realidad, yo te puedo Con la venir. realidad. Sí, sí. Exactamente. Sin Porque relato. después podemos hablar de una percepción subjetiva respecto de. Sí, bajó el yo no delito paso- acá, sí. o yo no paso por tal calle porque escuché que a mi vecina el año pasado le robaron. Vos vas a la calle, es una calle oscura. Sí. Lógicamente que la percepción de inseguridad del vecino va a estar. Ujú. Ahora, si vas a los números, pero en esa calle tengo un solo robo hace 3 años. Claro, claro, claro. Entonces vos la iluminás y eso cambia, ¿me entendés? Ujú. Los datos sirven para generar políticas De solución. Estado, Claro. donde vos puedas realmente medir lo que haces, Ujú. cómo lo haces, y también le da seguridad al vecino. Cuando vos le mostrás los datos al vecino, nosotros, por ejemplo, todos los móviles de la municipalidad tienen GPS. Cuando nosotros vamos a un barrio y nos dicen, la bus nunca pasa, no, chicos, miren, Anduvimos acá. esto es el recorrido. Y ahí Como que los vecinos dicen, no, para, Exacto. estuvieron. Sí. siempre vamos a correr en contra de la inseguridad. Ujú. Lamentablemente es así. No, sí. Pero lo que corresponde al Estado municipal es la prevención. Si nosotros podemos tomar todos los recaudos necesarios para prevenir la mayor cantidad de hechos, bienvenido sea. Ujú. Pero no podemos medirlos y no podemos saber si estamos haciendo bien o mal las cosas si no tenemos datos. Sí, claro. ¿Cómo te plantás? Tal cual. ante- Y datos como municipio. Porque tampoco van a ser los datos coincidentes con una comisaría. Porque te digo, hay mucha gente No que no va denuncia. a la comisaría. No denuncia. Porque no hacen nada. O sea, está ese descreimiento que lógicamente es una cifra muy grande que vos perdés. Sí. Y Janina, ¿cómo está Sunchales y trabajando el observatorio en materia, por ejemplo, violencia de género, que es un delito que habitualmente no se denuncia, Ujú. y nocturnidad, que también es otro tema Ruidos complejo? molestos. Sí, tenés, viste, desde el ruido molesto hasta los que se enganchan todos a trompadas a la salida de un boliche. Digamos, el otro día Santa Fe mismo, los boliches de afuera de Santa Fe, un caos tremendo, pidiendo más seguridad porque la policía no pasa. Digo, ¿cómo está Sunchales en ese aspecto? Tenemos que ser realistas en el sentido de que venimos de una pandemia y que recién ahora estamos volviendo a la normalidad. Ujú. Por ende, hay patrones de conducta que hace 3 años no veíamos y que antes, no digo naturalizarlos, pero que eran más comunes y ahora impactan porque venimos de que no haya ruido, de que esté todo cerrado, de que los chicos estén en la calle Claro, o en una sí. clandestina, lejos. Sí, Entonces sí, al sí. vecino... Como que ya estaba lejos, sí. Exactamente. Yo creo que esta pospandemia hizo que los jóvenes elijan otros modos de diversión nocturna. No tanto ir a un boliche, Ajá. porque eso también nos encontramos. Prefieren ir a lo mejor a un campo, Claro. ingerir bebidas Sí. alcohólicas y después... entonces son otros los problemas. Respecto de violencia de género, lo trabajamos en conjunto con la Coordinación y Promoción de Derechos, específicamente con el equipo de género. Ajá. Ahí tenemos que tener en cuenta que las denuncias que tienen que ver con violencia de género llevan una construcción. Y aparte de esa construcción, estamos hablando de una persona que se encuentra totalmente victimizada, que tiene un proceso de contención previo, donde lo que hace la Guardia Urbana es acudir a un llamado, pero siempre bajo las directivas del equipo de género. O sea, Ajá. son cuestiones muy delicadas donde hay que tener un Claro, recaudo claro. enorme. Entonces, volcar esos datos en un observatorio es importante, sí, es importante en tanto y en cuanto sirvan para prevenir. Ujú. Pero volcar información para seguir victimizando personas que sufren violencia de género, No sirve. aparte de no sirve, es contraproducente porque no te va a llamar de nuevo, Ujú. no va a pedir ayuda. Y sabemos que lo más difícil es que una persona que sufrió violencia de género, que sufre violencia de género, pida ayuda o entienda que es víctima de violencia de género. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que es ruidos molestos y Sí, la nocturnidad con los convivencia, ¿no? jóvenes. Esa Exacto. convivencia Eso es lo más ciudadana. difícil. Ah. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que estamos en una convivencia donde todos de alguna manera tenemos que aportar un grado de tolerancia para una normal o una convivencia pacífica. Mm. Pero ¿hasta qué punto uno es Claro, tolerante? ¿Me entendés? Ujú. Entonces, lo que hacemos nosotros es, ante el llamado ruido molesto, va la Guardia Urbana. Va una vez. Sí. La segunda vez va la policía. Ajá. Claro. Y lo trabajamos de esa manera porque también hay personas que están con un grado elevado de alcohol, entonces Claro, yo no voy a poner a una persona en la Guardia Urbana a que le tiren con bote, porque nos ha pasado. No, sí, sí, ¿Me sí, entendés? sí.
Entonces lo trabajamos de ese modo, pero es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil. La convivencia en el espacio público es lo más complicado. Bueno, pero estás en seguridad vial también. ¿Cómo venimos en esa? Porque ese es un tema. Vos sabés, Martín, que yo cada vez que vengo a Ceres me Sí. agarro la cabeza y digo, la gente sin casco. Sí, por eso te digo, nosotros no. 3, 4 en una moto sin casco, sin luces, que... A ver, yo me asombro ahora. Antes Claro, viviendo acá, no lo te dabas toma- cu- lo- no no, tal- no percibía que era una cifra estaba muy grande. naturalizado, Tal Janina. cual. La realidad es que allá en Sunchales hay gente que usa casco y hay gente que no. Pero uno de los últimos procedimientos que hicimos, de 87 labrados de actas, Sí, personas sin casco fueron 30. ajá. Entonces O sea, es una cifra menor. claro, Nosotros no vamos a llegar nunca, lamentablemente, al a la cero. cifra cero. No, nunca. Pero sí te puedo decir que en Sunchales lo que veo, comparado acá con Ceres, lamentablemente, es que hay mucha gente que usa casco. Ujú. Hay mucha gente que usa casco. Y acá, estamos hablando de dos ciudades que en cantidad de poblacional, porque siempre hablamos de ciudades, sí. Ujú, Poblacionalmente Sunchales debe tener algunos pocos más que Ceres. sí, ¿no? sí. Sí, pero yo creo que es un trabajo arduo que va a llevar mucho tiempo, pero me parece que lo más importante, y teniendo en cuenta que somos hijos del rigor, nosotros cada operativo que lo hace la Guardia Urbana, que Sí. justamente absorbe todo lo que es tránsito, en conjunto con comisaría y con Sí. GOT. Cuando vos hablas de Guardia Urbana, para el que te está escuchando ahora, Yanni, o que se enganchó tarde en la charla, vos estás hablando como nosotros hablaríamos de Policía Municipal, ¿no? ¿En Ceres? Sí, pero en realidad, aparte de todo lo que es tránsito, ellos tienen la facultad de prevenir los delitos en la vía pública. Ajá. Y de cumplir y hacer cumplir todas Ajá. las normas provinciales y las ordenanzas municipales. Por ejemplo, también cuando hay un local que no está habilitado Sí, y abre un sábado a la noche, y sabemos que es un problema sí. por ruidos molestos, Claro, por sí, ingesta de bebidas alcohólicas y demás, la Guardia Urbana tiene la facultad de ir y labrar un acta. Ajá. O sea, tiene Un poder amplio de abanico. policía real. Exacto. Mm. Exacto. Después, nunca va a ser policía, pero sí lo que hacemos es trabajar todo el tiempo Mm. con la policía Ujú. y con el grupo de operaciones tácticas y con los Pumas. Sí. ¿Cuántos agentes tenés en la Guardia Urbana? Hoy tenemos 16 agentes y están por ingresar 2 agentes más que ya hicieron el concurso y bueno, ahora está en la última etapa. Sí. ¿Alcanzan? Nunca va a alcanzar, No. nunca va a alcanzar. Pero bueno, tratamos de coordinarlo, o sea, coordinamos los patrullajes con comisaría y con el GOT. Claro. Y, o sea, semana a semana, cada 15 días nos juntamos, vemos si sirvió, si no sirvió, si tuvimos una suba de llamados de actitud sospechosa en algún barrio. Bueno, lo reforzamos de esa manera, trabajamos así. ¿Por qué? Primero porque sabemos que los recursos municipales siempre son finitos. Finitos. Sí. Y ni hablar los recursos policiales. Ujú. Nosotros allá no tenemos comando radioeléctrico. Sí, me Hace- comentabas eso, me sorprendió. Hace 4 meses que enviamos una nota a Omar Perotti Sí, el gobernador. pidiendo la creación del comando radioeléctrico y que ingresó también por Cámara de Senadores, no tuvimos respuesta. El día lunes de la semana pasada fui a hablar con el gobernador Sí. a darle nuevamente ese pedido de comando radioeléctrico, el cual está justificado con la cantidad de personal que tenemos en la comisaría, cómo rotan, lo mismo el GOT y lo mismo Gendarmería, Ujú. y estamos a la espera, porque realmente, como te decía, la Guardia Urbana hace patrullaje preventivo, pero no alcanza. Claro. Un comando radioeléctrico es otra cosa. Sí. Janina, y con respecto al tema del centro de monitoreo, ¿cuánta gente tenés trabajando? Porque sé que estás ahí también atento a esto de la seguridad. Ustedes tienen toda una coordinación desde el observatorio. Ujú, Pero digo, yo estoy pensando que acá a muy poquitos metros de la radio está por abrirse el centro de monitoreo de Ceres. ujú. Y digo, ¿cuánta gente trabaja ahí? ¿Cómo son los turnos? ¿Cómo es el centro de monitoreo de Sunchales? Nosotros tenemos actualmente 5 personas que se dividen en diferentes turnos, que trabajan todo el día, todos los días, y que se refuerza también con una persona que está a cargo con 2 personas a cargo de ojos en alerta y el operador de la Guardia Urbana. Ujú. O sea, nosotros de simultáneo tenemos una persona por ojos en alerta, Mm. una persona por monitoreo y una persona por Guardia Urbana, por turno. Ujú. Todos los días, todo el día. ¿Y cómo va eso? ¿Ese fue una solución, el centro de monitoreo, Janina? Sí, Sí. sí. Las cámaras previenen el delito totalmente. Y más allá de prevenir, me parece que la función más importante son pruebas
que uno puede aportar. Ajá. Sí, Son porque tiene que pruebas servir uno como puede prueba. aportar. Claro. Y eso es fundamental. Y, por ejemplo, los reportes que se hacen en Ojos en Alerta en una determinada calle, actitud sospechosa, nosotros tratamos de dentro de ese radio ver por las cámaras de seguridad, más allá de que la Guardia Urbana llega al lugar del hecho en menos de 5 minutos, tratamos de ver en las cámaras de seguridad dentro del perímetro de donde se hace el reporte si logramos dar con la persona en la actitud sospechosa o que ya haya cometido algún tipo de delito. Claro. Tienen un destino importante de presupuesto para esta seguridad, ¿no, Yanina? Sí. Porque Sí, también sí. depende mucho del gobernante local. En este caso, el intendente Toselli. Digamos, se le vuelca un presupuesto importante a la seguridad en Sunchales. Pasa que, para empezar, tener una agencia de seguridad ciudadana y vial donde vos tengas adentro de la agencia juzgado de falta, centro de monitoreo, guardia urbana, centro de emisión de licencia, agencia de seguridad alimentaria y toda la parte vial, es una estructura la cual, si vos no le dotás los recursos necesarios, es al cohete. Sí, Digamos. sí, O sea, no sirve. son nombramientos sin No sentido. sirve y es contraproducente. Entonces, respecto de cuánto le destina uno u otro Funcionario, gobierno al presupuesto de seguridad, varía en función de la necesidad de cada lugar también, porque a lo mejor a nosotros un 7%, que es lo que hoy tiene destinado, nos sirve, nos es funcional en las estructuras. Pero, por ejemplo, acá en Ceres, destinar un 4% que le sea funcional a la estructura, también está bien. Está bien. No se trata de cuánto pone uno de más o menos, sino se trata de que los recursos, que como te decía, son muy finitos, nosotros del gobierno provincial es muy poco, Como toda la prácticamente provincia. nulo lo que tenemos, entonces uno trata de ser eficiente en ese sentido, o sea, entender que es un recurso súper valioso y tratar de que se genere una sinergia respecto de lo que tenemos y lo que tenemos que hacer. Es así. Yanina, ¿a qué secretario le respondes? ¿O vos estás como responsable del área sin tener que responderle a un secretario? Por ejemplo, ¿viste que esta Hacienda, gobierno? Sí. ¿A qué secretario le respondes vos? La coordinación de la agencia depende directamente de Intendencia. Intendencia. Vos le respondés Exacto. al intendente directamente. Sí, lógico. Sí, me parece que es más acorde a tener que responderle a un secretario. ¿Sabés qué pasa, Martín? Hay muchas cosas que el vecino no le va a ir a golpear la puerta a un secretario cuando le robaron 2 veces. No. Le va a ir a golpear la puerta a un intendente. Sí. Y nosotros cuando tengamos que hacer algún tipo de intervención ruidosa, por decirlo de alguna manera, lo vamos a hablar con un secretario, pero él se lo va a consultar a un intendente. Claro. Y es tiempo que por ahí se pierda. Claro, sí, tenés que acortar el camino. Y si bien nosotros tenemos reuniones de gabinetes periódicas donde charlamos de todos los todos los temas, temas. donde cada área lógicamente expone los hitos sobre lo que va trabajando, hay cuestiones que tienen que ser sí o sí directas. Sí, ¿sabes qué? Aparte, como que definitivamente hoy hablamos de una política donde hay 2 cuestiones que no pasan de largo en las comunidades como las nuestras, Yani. Uno es la obra pública y la otra es la seguridad. Tal cual. Hoy para mí son los 2 puntos claves en cualquier estructura política. Sí. Es decir, poner gente muy capaz en esos 2 ámbitos. Obra pública, para la administración de la misma y todo lo que está relacionado a la obra pública, y la otra la seguridad. Sí, tal cual. Y además, es el mayor problema que hoy tenemos. Sí. O sea, es lo que el vecino necesita, ¿me entendés? Yo no digo que, por ejemplo, yo a cargo tengo todo lo que es el área de seguridad vial. La movilidad sostenible es un eje dentro de la coordinación. Pero al vecino, si bien le va a importar que nosotros fomentemos calles recreativas y fomentemos lo que es la educación vial y demás, si a ese vecino le robaron 3 veces en una semana, Yani, no sirve. Exacto. Si va tu nene a un club, le roban la bicicleta. Cuando viene y sale de ahí, yo estoy con calle recreativa en la esquina. Y vos estás con una callecita recreativa en la esquina, el vecino va a decir esto. A ver, no es algo menor. No, porque lo que es movilidad sostenible es fundamental, pero al vecino lo que le importa es eso. Sí, lo tangible. Tal cual. Que vos le soluciones el problema y que le recuperes la bici al nene. Tal cual. No importa cómo lo haces. El vecino te va a valorar por eso, Yanina. Tal cual. Cuenta de esa manera las cosas. Es así. Bueno, contame, ¿cómo te fue en esa jornada de ciberdelito? El viernes tuvimos una segunda jornada, porque en realidad esto es un calendario de diferentes acciones, por esto que te decía, vemos que lo que es delitos virtuales subió muchísimo y a su vez también cuando hablamos con docentes nos encontramos con que tienen nenes
porque son nenes 12, 13 años, 14, 15, o sea, son menores de edad, que se empiezan a pelear por redes sociales y salen de la escuela y se agarran las piñas. Trompadas. O sea, es una locura, es una locura. Sí. Entonces tenemos que entender que vivimos en un mundo donde la manera de violentarnos también mutó. En ese camino de ver qué podíamos hacer respecto a la prevención, bueno, trabajamos en conjunto con Argentina Cibersegura, que es una asociación civil, y que la persona que está a cargo de la zona nuestra, digamos, es el encargado de ciberdelitos de la Agencia de Investigación Criminal. Ajá. Cuando nosotros le comentamos la situación y demás, armamos primero una planificación para enseñarles o para instruir a los equipos de la coordinación y promoción de derechos, que son los que trabajan todo el tiempo en territorio y con personas totalmente vulnerables. Y en una segunda etapa, que fue la jornada del viernes, lo que hicimos fue trabajar con docentes de escuelas e instituciones, pero también con comisiones barriales y con clubes. ¿Y qué conclusión sacaron, Jenny? Estaban horrorizados. No digo. ¿Pero por qué? Porque, a ver, todos creemos que los niños, los adolescentes, nacieron con la tecnología y que lo conocen y que lo manejan y que... Ajá. Pero nosotros no. Primero que no es así. Segundo que ellos se ayornaron a la realidad como nosotros nos ayornamos que cuando nacimos estaba el cassette y después pasó el CD y ahora es el DVD. Sí. Pero no tuvieron una etapa o un proceso de educación porque los padres, y lo digo como madre, preferimos decir no, lo alejo del celular, lo alejo de la pantalla hasta que sea grande. Claro. Pero se va a hacer grande y va a estar enfrente de una pantalla, un celular, pero yo nunca lo eduqué. Entonces, ¿por qué educamos a nuestros hijos en educación? Pero a ver, le enseñamos educación vial desde muy temprana edad. Claro. Y no les enseñamos cuestiones digitales que lo ven todo el tiempo. Coincido. Y que llegan a ser... a ver, tenemos problemáticas muy grandes con el grooming, ciberacoso. O sea, son delitos. Y son menores de edad que no tienen herramientas para entender lo que pasa, pero porque padres tampoco lo tenemos, como padres no lo tenemos tampoco. Claro, es decir, que nos queremos desligar del problema diciendo no le permitamos usar las pantallas. Cuando sea grande se lo doy porque ya va a saber, porque total información ve todo el tiempo y escucha. Claro, seguro. No es así. Entonces, lo fundamental es empezar a aprender y aprender herramientas para resguardar a los menores. Y no retarlos. Porque van a tener contacto con la tecnología siempre. Y de hecho es una de las mejores herramientas que tenemos hoy por hoy para estudiar, para trabajar. Para todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender y transmitir desde un lado de empatía, de amor. Saber ver cuando una persona o cuando un niño está siendo víctima de grooming, de ciberacoso, como docente, es fundamental. Y como padres ni te cuento. Ni hablar. Entonces, en esa jornada lo que hicimos fue brindar un abanico de herramientas. Yo no, porque no soy técnica en el tema, estoy aprendiendo también. Está bien. Pero Rodrigo sí. Brindar un abanico de herramientas, brindar material pedagógico. Y la próxima jornada que vamos a tener es en la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, donde vienen un montón de menores y un montón de familias. Va a ser una para padres y otra para niños. Buenísimo. Janina, y esa es la manera, me parece. ¿Y en cuánto participan las escuelas ahí? ¿Cómo las convocan ustedes? Tenemos un tema con el Ministerio de Educación. Tenemos varios programas parados porque no podemos ingresar a las escuelas si no nos habilita el Ministerio de Educación. Olvídate. Lógicamente. Qué bueno sería que de tanta materia que se da en las escuelas empecemos a hablar de todos estos temas, ¿no? Pero es fundamental. Que haya, pero no un cursito de vez en cuando para hablar de grooming, que haya como tenés matemática, lengua, geografía, y todo está re bueno. La geografía está bueno, se ve dónde queda el río, tanto, qué hicieron los romanos, está todo bárbaro. Pero qué bueno esto, porque la realidad hoy nos imponen estos temas. A ver, tenemos una ley que es la 27.590, que es la ley Micaela Ortega, que justamente crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización de Grooming y Ciberacoso, donde el Estado está obligado a educar en estas cuestiones. Claro. Y no obligado. Y no tenemos ninguna bajada. Yo hablo desde mi experiencia en lo local, en Sunchales. Muy válida. Nunca me llegó a mí un correo o pude hablar con algún funcionario y me diga, che, estamos dando esta charla. No está. Y los docentes
me expresaban exactamente lo mismo. Claro, eso no. Y de hecho hay docentes que después de la jornada me pidieron cómo podemos hacer para que vayas a la escuela a hablar de esto. Claro. Pero horrorizados. Sí, claro. Y con justa razón, porque son cosas que nos interpelan todo el tiempo y que no sabemos manejar. Es necesario, así como es necesario también enseñar educación vial, educación emocional y un montón de otras cuestiones que son de la vida diaria. Exacto, de la vida diaria. De la realidad. Es necesario que empecemos a hablar de estos temas, es necesario que empecemos a buscar información, a transmitir información. Y el tema de llegar a los colegios está siendo medio complicado por esa cuestión. Entonces, esperamos afuera de los colegios. Los que hacen la ley. O hablamos con docentes y no vamos a la escuela. Sí. Pero el docente que se preocupa va interesado a esas jornadas. Claro. Y después a lo mejor algo le queda y algo baja. Pero el docente siendo víctima de violencia, Janina, sí, en las escuelas, acá ha pasado. Ni hablar. Es un tema tremendo. Qué linda charla, Rodri, ¿no? Acá con la doctora está para... Bueno, la vamos a tener que mantener, vamos a tener que hacer un segmento mensual con la doctora Monticoni para que nos mantenga al tanto de toda esta información, que siempre es bueno. Pero no es para comparar, porque a veces las comparaciones son odiosas. Cada ciudad tiene su sistema, cada ciudad, como lo destacaba Janina, Sunchales tiene este trabajo, esta fortaleza de seguridad a través de una guardia urbana, con tantas personas, pero me parece que son datitos muy interesantes también para que nosotros sepamos qué pasa en una ciudad como Sunchales, digo, a la que tantas veces decimos Sunchales, qué hermosa, que debe haber sentido un impacto económico con los cierres de las empresas grandes que han tenido, como Sancor. Sí, ¿no? Sí, terrible, terrible. Yo creo que lo fundamental es que no comparar, pero sí escuchar lo que se hace en otros lugares y que cada uno desde su lugar pueda hacer algo que se involucre, que a mí un docente venga y me diga, por favor, hagamos esta charla, porque yo sé que tengo este problema, está perfecto. Ahora estamos con el tema de trazado de ciclovías y cuando vas a encuestar te dice, fantástico. Es más, la ciclovía tiene que pasar por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, hay que aprender a escuchar. Sí. Y hay que capitalizar la información. Una vez que nosotros capitalizamos la información y tenemos realmente como funcionarios un rol muy metido en la piel, realmente te dan ganas de hacer cosas. Pero no podés solo. Si la gente no se involucra, si el vecino no usa ojos en alerta y reporta, si el docente no te dice tengo este problema, si el vecino no te dice yo veo que esta persona hace esto todo el tiempo. Escondemos la basura bajo la alfombra, no la vamos a ver nunca. No podés solo. Y después vamos a una reunión vecinal y todos saben lo que pasa. Claro. Entonces hay que involucrarse y hay que tomarse en serio el rol que cada uno ocupa en la sociedad. Eso es fundamental. Coincido plenamente. Yani, qué gustazo de haberte tenido. Gracias como siempre, sabés que tenés la radio abierta, parte de una de nuestras anunciantes. ¿Cómo anda la morada? ¿Cómo anda el estudio? No te pregunté del estudio jurídico. Porque bien. Más allá de que es funcionaria la doctora, tiene su estudio jurídico, que imagino que tenés otros temas para abordar de los clientes. Bien. Sí, no, bien. Lo que es laboral y accidentes de tránsito. Laborales y accidentes de tránsito. Sí. Janine, hablando de accidentes de tránsito, ¿va a mejorar o desmejorar la llegada de la autopista hasta Sunchales? Tema accidentología, ¿cómo lo ves eso? Esperemos que mejore. Sí. Esperemos que Porque mejore. tenían un tramo complicado ahí, ¿no? Entre Sunchales y Rafaela. Sí, es complicadísimo. Sabemos que la 34 es una ruta fatal, porque es una ruta fatal. Fatal. Esperemos que mejore porque hay mucha gente que trabaja en Sunchales y es de Rafael y viceversa, porque es una zona súper transitada y porque desde Provincia y Nación nos deben eso. Sí. O sea, nosotros nos ocupamos puertas adentro de lo que pasa en nuestra ciudad y tratamos de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Pero que vos sepas que la 34 es una ruta fatal y no hagas nada al respecto, eso es imperdonable. Sí, totalmente. Eso es imperdonable. Janina, gracias por venir. Por favor, a vos. La doctora Janina Monticoni, hablando de todos los temas, de lo que pasa en la Municipalidad de Sunchales y dejándonos algunas cositas muy interesantes para poder evaluar también, ¿no? Como dijo ella, sin comparar, pero también evaluarlas para nosotros.